Buenos días a todos. Y bueno, como un video más, hoy día les traigo la pronunciación de la O. Pues bien, todo el mundo se preguntará qué son toda esta lista de sonidos que hay. Pues bien, la O no necesariamente se pronuncia como O en inglés. Pues adopta todos estos tipos de sonidos que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, O. Esta es una pronunciación de una A alargada, que en algún momento lo mencionamos en uno de mis anteriores videos. Esta es una O que se pronuncia como O, que no es una O como la O en español, que nosotros decimos O. Es una O, o sea, es una O terminado como en A. Entonces nosotros decimos A, A. O sea, empezamos con la O y terminamos en una A corta, entonces decimos A. Esta que está aquí es una U fuerte, es decir, una U fuerte y rápida, y decimos O. Y esta es una U de pronunciación de U alargada. Pues bien, es verdad, es un poquito confuso porque estamos hablando de la O y al rato de la hora hablamos de la U. Bueno, no nos confundamos. El problema, ¿por qué traemos a cotación todas estas simbologías? Es porque en el momento cuando utilizamos la vocal, salen a la luz todo este tipo de sonidos. Lo importante es que nosotros, para poder reconocer la pronunciación, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, en qué patrones nosotros tenemos que pronunciar como O, como A, como A, y como U, y como U. Pues bien, en inglés las palabras que nosotros pronunciamos, por ejemplo, como O, y ya habíamos visto en los videos anteriores, normalmente son las palabras que terminan en E. Por ejemplo, rose. Entonces aquí nosotros tenemos la pronunciación rose. Otra palabra, por ejemplo, así mismo, el mismo patrón, sería coat. Y así, ese mismo patrón de palabras se pronuncia con ese dictongo O. Pero también, por ejemplo, hay otras palabras que toman ese tipo de sonidos. Por ejemplo, palabras así como las que van seguidas de una A. Entonces, por ejemplo, cuando usted vea una O seguida de una A, la pronunciación es, en este caso, como dictongo, draw. Y esto sigue, por ejemplo, para abrigo, coat. Coat. Muy bien. Donde, por ejemplo, se pronuncia como una A. Normalmente son en palabras pequeñas, en palabras, por ejemplo, monosílabas, de una sílaba. Por ejemplo, como habíamos dicho, hemos visto, así, but. Entonces aquí se pronuncia de esta forma. But. Otra palabra, por ejemplo, sería cut. No es gato, es cat. Ya habíamos explicado la pronunciación de A en otros videos. Pues bien, ahora cómo y dónde se pronuncia como O. Por ejemplo, en palabras, por ejemplo, como puerta. Aquí la pronunciación es como una O terminada en A. Y entonces uno dice, es una C casi. 2 puntos y una R. Entonces uno dice door. ¿Ya? Ese tipo de palabra. Por ejemplo, otra palabra que tiene ese tipo de terminología es, por ejemplo, piso. Asimismo es floor. Entonces, no siempre
no siempre, y vea, observe por ejemplo que no siempre cuando hay doble O significa que se va a pronunciar como U, como muchas personas a veces pensamos, que ya vemos dos O y pensamos que ya debemos pronunciarla como U. La pronunciación de inglés no siempre está centrada justo en el sonido, siempre hay que observar qué otras palabras tenemos alrededor. Las palabras siguientes pueden alterar la pronunciación. Nosotros nunca podemos pronunciar una vocal como en español, que la pronunciamos de una forma y se pronuncia ahí y en todos lados de esa forma. Pues bien, como U sería en palabras como, bueno, ya que mencionamos, miren que empezamos por ejemplo como pobre. Y aquí sería poor. Entonces aquí por ejemplo ahí sería de esta forma. Como una U alargada, sí, hay unas, por ejemplo hay palabras que se tienen que pronunciar, por ejemplo como una U alargada, como por ejemplo en cool, es una U alargada. Entonces cool es pool. Bueno, pues les agradezco a todos que hayan visto mi video y los invito a suscribirse, a dejar sus comentarios y activar la campanita para que puedan recibir los nuevos videos que voy a publicar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presente y por continuar apoyando esta iniciativa.